Para ubicar Excel, iremos al botón de inicio, al botón de Start. Y en la sección de Office, si tienes Windows 10, se encuentra una X blanca en un botoncito verde. Ese es el icono de Excel. Recuerda, si no tienes Excel instalado en tu computadora, puedes entrar a portal.office.com, acceder con tus credenciales de estudiante y entrar a la versión web del programa a través del correo electrónico institucional. Excel es un programa de hoja de cálculo, lo que quiere decir es que fue diseñado para trabajar con números, no para hacer cartas, no para hacer presentaciones, sino para hacer tablas y gráficas y comparativas. Utiliza fórmulas, utiliza también funciones para poder trabajar. Y es una tabla. A diferencia de los demás programas con los que hemos trabajado, el documento se presenta en forma de tabla. También al momento de almacenarlo, lo almacenamos con el nombre de un workbook o libro de trabajo. Lo que quiere decir es que si en Word almacenamos un documento, en PowerPoint una presentación, en Excel almacenamos un libro de trabajo. La interfaz de bienvenida es súper parecida a las interfaz de bienvenida de Word y de PowerPoint. El lado izquierdo tienes para pedir un nuevo documento, abrir documentos existentes. En la sección de frente tienes entonces tours que te pueden ayudar a trabajar mejor con Excel y pedir un documento en blanco. En la sección de abajo tienes entonces los documentos que se han trabajado recientemente en la computadora que estás usando. Así que en estos momentos vamos a comenzar y vamos a describir la interfaz de Excel. La interfaz de Excel es bien parecida a la interfaz que ya habíamos trabajado con Word y con PowerPoint. En la parte superior se encuentran las herramientas. Las herramientas están organizadas en cintas. Esas cintas o ribbons están identificadas por pestañas o tabs. Tenemos Home, Insert, Page Layout, Fórmula, Data, Review, View, Help. Acrobat está añadido en mi computadora porque tengo el programa y él modifica los distintos programas. Muy bien, las cintas están divididas por grupo. Clipboard, font, alignment, number, style, cells, etc. En el caso de la primera sección de las cintas hasta el área de alignment, que está como picadito a la mitad, ya todos esos comandos ustedes los conocen porque los hemos trabajado previamente en otros programas. Lo que se le añadiría sería Wrap Text, Image and Center, que son herramientas para acomodar el texto. Tenemos también en la sección de Numbers el signo de dólar, el %, la coma, Increasing Dent y Decreasing Dent. El signo de dólar, ¿qué hace? El signo de dólar convierte una cantidad numérica, obviamente, escrita en numeritos, le añade coma cuando es necesario, 2 lugares decimales y el signo de dólar a la expresión. En el caso de %, lo que hace es que convierte ese número a %. Y aquí me voy a detener. Ahorita les explico cómo se escribe, dónde se escribe y todas estas cosas. Aquí yo voy a escribir, por ejemplo, .05. Y aquí voy a escribir un 5. En ambos casos estoy hablando de un 5%. ¿Qué pasa? Si me detengo aquí y le doy clic al signo de %, automáticamente ella, ese número decimal, me lo convirtió a %. Pero si le doy clic aquí y le doy al signo de %, ella me habla de que son un 500%. ¿Por qué? Porque ella lo multiplica por 100. Así que recuerda, si vas a usar el signo de % del área del menú, tienes que entonces escribir el numerito en un lugar decimal. Es lo mismo que si usaras el teclado, por ejemplo, para escribir el numerito de %. Si yo no quiero pasar tanto trabajo ni tener tanto problema, puedo escribir el número y el signo de % y automáticamente ella lo acepta. No hay ningún inconveniente con eso. Debajo de las cintas vamos a ver una caja que se llama Name Box. Esa caja me dice dónde está mi cursor activo en este momento.
¿Cuál es la celda activa? Ahorita te explico lo que es una celda. Tengo entonces el área de funciones y lo que se conoce como el formula bar. Aquí podemos escribir. ¿Dónde va a aparecer el texto? Pues en el lugar donde diga la caja de nombre o el name box. El espacio para trabajar está dividido en columnas. Esas columnas están identificadas por una letra. Si yo quiero seleccionar la columna completa, simplemente doy un clic sobre la letra y todas las celdas, todos los componentes de esa columna se van a seleccionar. Si quisiera seleccionar las filas están identificadas por números. Simple, hago lo mismo, doy un clic sobre el número y me va a seleccionar todas las celdas de esa fila. Excel es una tabla, como te había explicado en un video anterior, es una tabla gigante, porque el propósito de Excel es que trabajemos con números y esta es una forma mucho más sencilla de poderlo manejar. Esta tabla tiene columnas identificadas con las letras, ese es el nombre de esas columnas, y tiene filas que están identificadas con números. El tamaño de la cantidad de columnas y la cantidad de filas que pueda tener una hoja de trabajo o una hoja de cálculo va a depender del equipo que estés utilizando y va a depender de la capacidad de ese equipo. Antes tenía un límite, ya el límite lo eliminaron. La unión de la fila con la columna es lo que se recibe el nombre de celda. ¿Cómo identifico esa celda? En el caso de esta versión de Excel, se utiliza un bordecito para oscurecer un poquito más esa celda y tiene en la esquina inferior derecha un cuadradito. Si yo doy clic en medio de cualquier cuadradito o en medio de cualquier celda, voy a ver que la cajita cambia, lo que quiere decir es que esa es mi celda activa. Y voy a ver en el name box que aparece el nombre de la celda. La celda A1 es lo que se conoce como la celda origen. Lo que quiere decir es que siempre que usted entre a Excel, el cursor va a estar marcando la celda A1. Si quiere seleccionar la tabla completa, al igual que en los programas Microsoft, puede presionar las teclas Control A o puede darle clic a ese triángulo que se encuentra entre el número 1 y la letra A y le va a seleccionar toda su hoja de cálculo. Las hojas de cálculo pueden tener nombre. Ojo, esto no quiere decir que lo voy a grabar. Yo puedo darle un right click y decirle aquí que quiero rename o puedo darle doble clic y me va a hacer lo propio. Me va a sombrear y yo puedo escribirle cualquier nombre. Por ejemplo, inventario. Y enter. Con esto no estoy grabando nada, simplemente estoy identificando esta hoja para diferenciarla de cualquier otra hoja. Cuando vamos a trabajar con fórmulas y funciones, nosotros no utilizamos los números per se, utilizamos la dirección de celda. El nombre de la dirección de celda o la dirección de celda está compuesta por la letra de la columna y el número de la fila. En ese mismo orden. Si lo escribimos al revés, por ejemplo, el número de la fila y la letra de la columna, la máquina no va a entender qué es lo que le estás queriendo decir, por ende, si lo estás usando en una función, te va a dar un error. Lo que quiere decir es que si yo quiero detenerme en la celda F11, voy a buscar mi columna 11, mi columna F, disculpen, y voy a dar un clic cuando llegue a la línea 11. Esta que está aquí. Para ayudarme, en la caja de nombre va a aparecer F11 y la columna F en la parte superior va a aparecer como que más oscurita y lo mismo en el número 11. Ahí estoy en mi celda F11. Importante recordar también que el tamaño de las celdas es limitado, pero eso no quiere decir que se quedan así para siempre. Yo las puedo ajustar. Por ejemplo, vamos a escribir aquí la palabra inventario, medicamentos OTC. Y si lo miras, te da la impresión de que todo está escrito en la línea 7, ¿verdad?
y que ocupó la columna A, B y C. Pero cuando yo doy clic en la celda A7, en la barra de fórmulas aparece escrita la palabra, o la frase, perdón, inventario de medicamentos OTC. Si me muevo a la B7, en la barra, no hay escrito nada. Lo mismo pasaría en la C7. En la barra no hay escrito nada. Así que lo que quiere decir es que el contenido de la celda A7 por decirlo así, ocupó el espacio de las demás celdas porque las demás celdas están vacías. Así que si yo, por ejemplo, quiero escribir en la celda B7 algo, vamos a escribir, por ejemplo, el año 2020, y le doy a la tecla de Enter o a la tecla de Tab, desapareció todo lo relacionado al inventario. Pero no es que lo borró, sino simple y sencillamente está escondidito ahí. Si yo le doy clic a la A7, arriba en la línea en la barra de fórmula aparece inventario, medicamentos, OTC. ¿Qué hago si yo quiero ver ese contenido? Si quiero que se muestre ese contenido, pues bien, simple y sencillamente te vas a mover en medio de las columnas. Ahí hay como una especie de ranura. Tienes que estar detenido entre las letras de las columnas, arriba. ¿Por qué? Porque si lo haces en estas líneas grisecitas, ves que no pasa nada. Muy bien. Si te detienes ahí, presionas 2 veces el botón izquierdo y automáticamente el tamaño de la celda se ajusta. En este caso, la celda se amplió. Si lo hago con la columna B y le doy un doble clic, la celda se estrechó. La columna se estrechó. Ella se va a dejar llevar por el contenido de la celda más larga dentro de tu columna. Lo que quiere decir es que en este caso, si lo que yo escribiera aquí pues tuviese 3, 4 caracteres nada más, ella iba a dejar ese tamaño grande porque el contenido de la celda más largo es el que se encuentra en la A7. Hablemos un poquito de los cambios del mouse. El mouse tiene distintas formas dentro de Excel. Si te detienes en la parte superior donde están las herramientas, tiene la forma normal de flechita que apunta hacia el lado derecho. Si te detienes en la caja de texto, por ejemplo aquí ya aparece inventario medicamentos OTC, cambia a lo que se conoce como el iBeam. Eso lo que te dice es que ahí puedes escribir. Si te detienes sobre las letras, vas a ver que cambia a una flecha pequeña negra que apunta hacia abajo. Y si te detienes sobre las líneas en la parte de los números, sobre el número, vas a ver que la misma flecha aparece, pero esta vez apuntando hacia la izquierda. Si te detienes en la ranura entre los números de las filas, vas a ver que aparece este símbolo, que es el que nos permite entonces ajustar el ancho de la celda, el alto de la celda. Y si te detienes entre las columnas, pues vas a ver el mismo símbolo, pero como te expliqué en otro video, te va a ayudar a ampliar el tamaño de la columna. Vas a ajustar ese tamaño. Muy bien. ¿Cómo selecciono en Excel? En Excel nosotros trabajamos con rangos. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas. Al ser un conjunto de celdas nos referimos a que tenemos 2 o más celdas. Para identificar el rango siempre se te va a decir dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, selecciona desde la A8 hasta la D16. Pues ya tú sabes que vas a ir de la A8 a la D8 y por ahí para abajo hasta la D16 y va a quedar un cuadro marcado. Míralo aquí. A8, D8 y hasta la 16. Y ahí queda un cuadrito. Esa zona queda color gris. Eso quiere decir que está bloqueada. En adición, se expandió el cursor de la celda de Excel. Pero, si miras en la caja de nombre, te dice que estás detenido en la A8. Y en la A8 en estos momentos tenemos la celda en blanco. Eso lo que quiere decir es que esa es nuestra celda activa. ¿Cómo selecciono? Pues mira, si miras ahora en la A3, en medio de la celda vas a ver un signo de suma gordito. Ese signo de suma es el que vamos a usar para seleccionar. Y el método de selección es el mismo de siempre.
presiona y arrastra. Me detengo en medio de la celda, doy un clic para activarla, presiono el botón izquierdo, lo dejo presionado y arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha. Ella me deja moverme en dirección diagonal. Y es importante que recuerdes eso. ¿Por qué? Porque a veces lo confundimos con otra cosa. Y esa otra cosa es lo que se conoce como el autofill. El autofill lo que me permite es copiar formatos o estilos o contenido. Por ejemplo, yo quiero copiar lo que dice 2020 porque lo voy a necesitar muchas veces. Si doy un clic en medio de 2020 y me detengo en la cajita a la izquierda, en la parte inferior derecha, verás que aparece una crucecita entonces delgada. Si presionas esa cruz delgada y arrastras hacia abajo o tratas de arrastrar hacia el lado, no puedes seleccionar en diagonal. ¿Ves? Y lo que va a hacer es que va a copiar el contenido de la celda muchísimas veces. Funciona hacia abajo, funciona hacia el lado. Te da el look de selección porque si miras tienes una celda activa y el resto está sombreada, pero no te dejo seleccionar en diagonal. Así que eso quiere decir que no estás seleccionando, sino que estás haciendo autofill. Aprovechando que hicimos autofill, te voy a enseñar el último cambio del mouse, que es cómo puedo mover el texto de un lado a otro. Me di cuenta de que este texto está escrito en un conjunto de celdas que no quiero, lo quiero en otro lugar. Es muy sencillo. Te detienes cerca del borde de la celda. En este caso es un rango. Funciona con una celda pequeña como en el rango. En cualquier parte, arriba, izquierda, derecha y abajo, lejos de este cuadrito que está aquí, presionas el botón izquierdo, lo dejas presionado y arrastras. Y ella te va a ir diciendo qué rangos estás ocupando. Cuando encuentres el rango que quieres, ahí lo sueltas. Y ya aprendiste entonces a cómo arrastrar, seleccionar y hacer autofill. Para trabajar con Excel, la forma más fácil de hacerlo es seleccionando cuántas celdas van a estar envueltas. Y en este caso, yo seleccioné desde la B9 hasta la F15. ¿Cómo? Me detuve en la B9, doy un clic, dejo el botón izquierdo hundido de la misma forma que hacemos un drag en Excel, en Word, perdón, pues ahí nos rodamos. Y si te fijas, te quedó aquí una celda color blanco, mientras todas las demás están color gris, color cremita, dependiendo de la configuración de tu computadora. En esa celda en blanco es que vamos a comenzar a escribir. Esa es nuestra celda activa. Ahí yo voy a escribir el título de mi primera columna. Este es código. Aquí no voy a usar el mouse. Voy a usar solamente las teclas Tab, Enter, Shift Tab y Shift Enter. Puedo escribir hacia el lado, puedo escribir hacia abajo. Si le doy a la tecla de Tab, se mueve la celda contigua al lado derecho, celda C9, y ahí voy a escribir nombre, producto, cantidad, le estoy dando Tab para pasar a la próxima, precio, y aquí voy a escribir la palabra total. Ya escribí todos los títulos de mi tablita y voy a darle entonces a la tecla de Tab. Cuando le doy a la tecla de Tab, automáticamente ella me pasa a la primera celda de la próxima fila. Y así sucesivamente podemos seguir escribiendo. Si en vez de darle Tab le estuviéramos dando Enter, cuando terminamos de escribir, ella entonces va a pasar a la primera celda de la columna de la próxima fila cuando lleguemos al final. Bien. Se supone que sigamos trabajando con el material dentro de la tabla seleccionada, pero en estos momentos voy a enseñarte un truquito bien chévere que tiene Excel. Si tienes una secuencia numérica o una lista ya predeterminada, como por ejemplo meses,
o días. En Excel puedes decirle cuál es ese formato y automáticamente ella te sigue el formato. Te explico para que sea más fácil. Vamos a suponer que mis códigos empiezan con la letra C. Y si te fijas aquí cuando escribí la letra C, ella me añadió códigos porque entiende que yo voy a escribir lo mismo. Yo no voy a escribir lo mismo, así que simple y sencillamente sigo escribiendo, ignoro. Si quisiera dejar la palabra códigos ahí otra vez, le daría la tecla de Enter o la tecla de Tab y queda grabada, queda registrada. ¿Okay? El código es el C019. Le doy Enter y mi próximo código, aquí no me sale, si te fijas, la palabra código. ¿Por qué? Porque en la parte anterior ya yo le dije, mira, cada vez que escriba la C no quiere decir que voy a escribir la palabra código. C20. Ya con eso yo le estoy diciendo a ella que hay un patrón. ¿Qué hago para que ella siga ese patrón? Bien sencillo. Lo primero, selecciono las celdas que establecen cuál es ese patrón. En este caso, las celdas que voy a seleccionar son las celdas B10 y la B11. ¿Cómo selecciono dos celdas? Me detengo en el medio de la primera, en medio de la primera, en medio de la primera. Si te fijas, el botoncito, la forma del mouse es un signo de suma gordito. Y no me canso de repetirlo, en medio de la primera. Presionamos el botón izquierdo y bajamos. Ya, seleccionamos las dos que van a ser componentes. Y ahora viene nuestro truquito. Me voy a mover a la parte inferior derecha de las celdas que seleccioné. A este conjunto se le conoce como un range o un rango. Presiono el botón izquierdo y arrastro hasta donde quiero que termine. El mouse cambia de forma. En la parte inferior izquierda derecha notarás que el mouse tiene forma de una crucecita pequeña. Presionas el botón izquierdo y dejándolo presionado arrastras hasta donde tú quieras. Por ejemplo, yo lo voy a arrastrar hasta la B16 y automáticamente ella me añadió aquí 0, 21, 22, 23 y así sucesivamente. Si lo quisiera hacia el lado derecho, entonces a este lado vamos a hacer la fila C021 para que vaya dejando uno. Veas que funciona en cualquier forma. Seleccionamos hacia el lado y arrastramos hacia el lado. Y aquí me deja un número por medio. C19, C21, C23, C25 y así.